investigador del CONICET que nos va a ayudar a ver si podemos manejar toda esta situación y qué peligro tenemos. Hola, doctor Jorge Gemner, como siempre un placer, gracias por atendernos. Por favor, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Jorge, un placer, gracias. Bueno, cero COVID, esta casi situación extrema que está ocurriendo en China, ¿peligra? ¿Es cierto que hay nuevas mutaciones del COVID, Jorge? Sí, primero estamos más allá incluso de lo de China. Nosotros también estamos experimentando en Argentina un aumento muy significativo en el número de infectados por SARS-CoV-2, es decir, de COVID. Tenemos un aumento, no solamente nosotros, también lo tiene Brasil, también lo tiene el hemisferio norte. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? Bueno, es un virus que se la pasa cambiando, hay nuevos sublinajes, todos dependientes de Omicron, que son todos muy transmisibles, pero hay que hacer una alerta y esa alerta tiene que ser cuidadoso. ¿Cuidadoso en qué sentido? Que si bien tenemos un aumento importante, yo creo, en el número de casos, que no tenemos el dato, porque como se está testeando poquito, no tenemos el dato objetivable de eso. Vos fíjate que el nivel de internación hospitalaria y el nivel de mortalidad, que es lo que uno más lamenta, claro, se mantiene en niveles muy, muy bajitos. En Argentina llegamos a tener 300, 400 fallecimientos diarios y hoy estamos entre 1 y 2 fallecimientos diarios merced a las vacunas. Entonces estamos ante un aumento en el número de casos, pero en absoluto esto rememora lo que pasaba en enero, digamos, claro, en enero de este año. Ahora tenemos algunas asignaturas pendientes que realmente no son muy laboriosas para hacer y que ayudarían mucho. Te señalo 3 o 4. A ver, por favor. Primero lo que vos mencionabas muy bien, los refuerzos. Porque vos fíjate que tenemos el programa de vacunación con dosis 1 y dosis 2, llega al 92% de la población. Está muy bien eso. Sí. Donde bajamos en escalones dosis 3 y bajamos 3 o 4 escalones en la dosis cuarta, ni hablar de las 5. Entonces hay que ir a aplicarse los refuerzos. Pero los refuerzos, ¿qué serían, Jorge? Si estamos bien, si nos pusimos la tercera dosis, ¿estamos bien o no tenemos que sí o sí poner la cuarta dosis? Con tercera dosis estás bien y estás muy protegido. Pero a los 4 meses tenés que volver a ir al vacunatorio para darte la cuarta dosis, porque entonces ese nivel de protección escala aún más. Bien. Las vacunas están protegiendo muchísimo de lo que es infección severa, muchísimo de lo que es infección severa. Ahora, con tercera dosis estás muy protegido, pero con cuarta dosis y cuando esté indicado la quinta dosis, levantás. Y como la verdad que las vacunas son primero gratuitas, hoy por hoy tenemos vacunas, realmente no hay por qué no dárselas. Muy importante completar el esquema de refuerzos. Bien, ese es el primer paso. Dijiste, sí, hay 2 o 3 ítems. ¿Cuál sería el segundo? El segundo sería cuando vos estás en ambientes cerrados, con gente, estoy hablando de colectivo, subterráneo, en Capital de Buenos Aires, claro, una reunión social, volvamos al uso de barbijo en estos tiempos de ascenso. Volvamos al uso de barbijos. Y el tercero es, tratemos de ventilar los ambientes. Tenemos las ventajas que ahora llega el calorcito, son temperaturas agradables, entonces hay que ventilar los ambientes, Y después, un último consejo es, para las personas mayores de 65 años, que todos estos cuidados, estas 3 cuestiones que hemos hablado, que realmente sean particularmente respetuosos, porque es la población que tiene más chance de, si se infecta, de ser un curso importante en la infección. Sí. Serían esas 3 medidas y esta particular llamativa a la gente mayor. Viste que en las oficinas públicas, en el Estado, así en líneas generales, está todo cerrado con aires acondicionados prendidos a full todo el día. ¿Hay que ventilar también todo esto, Jorge? Sí, hay que ventilar porque la mayor parte de los aires acondicionados que están usándose ahora son aires acondicionados que no toman aire de afuera, sino que lo que hacen es recircular el aire del propio ambiente. Entonces es muy importante, aun cuando tengamos un poquito de calor, más si hay mucha gente en un espacio acotado, muy importante la ventilación. Perfecto. Ahora, la otra pregunta, lo de China. Viste, ahora
Golpearon a un periodista de la BBC, toda la gente está muy loca en el lugar, no quieren encerrarse nuevamente, los encierros son realmente catastróficos porque ahí detectan un COVID y le encierran a toda la gente dentro del supermercado, por ejemplo, y esto es peligroso. ¿Esto estamos lejos, estamos cerca y de qué depende? No, estamos lejos. China aplica rajatablas una política de COVID 0. Nosotros estamos lejos porque el punto es, ¿preocupa la infección? Sí, pero lo que preocupa más que todo en cualquier proceso infeccioso son los casos graves y los fallecidos, o los que llegan. Y estamos en eso. Hoy por hoy está habiendo aumento de casos, pero por lo menos ahora no vemos aumento de la tasa de hospitalización, etcétera. Entonces, no está planteado en absoluto restricciones a la movilidad o una política particularmente dura. Solo lo que se está pidiendo es date el refuerzo, ventilar los ambientes y usar barbijo. Esas tres cosas son. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Horacio, es mi nombre. ¿Qué tal, Horacio? Usted sabe que la nueva definición de esta subvariante, perro del infierno, intimida. Claro, pero la verdad que coincido con vos, y es un error, porque la verdad lo que hemos visto es que ¿quién le puso ese nombre? ¿Los chinos? No sé, son esos nombres ridículo, Jorge, perdón, no, perro del infierno. Claro que no, sí, no, pero digamos, en un contexto de mucha zozobra, digamos, claro, que da más temor. Da temor, pero vos fíjate, en Estados Unidos, en Europa, esta nueva variante que científicamente no se llama así, se llama B1QQ1, sí, digamos, no se llama de esa manera. Cuando vos ves en una población básicamente vacunada la tasa de letalidad que tiene, es una tasa muy baja. Entonces no es de terror en absoluto, lo que es muy transmisible. Entonces las vacunas hoy por hoy están andando muy bien, excelente. Todas las vacunas es lo que más preocupa. Te protegen tremendo de lo que es la infección severa. No son tan buenas con todas estas variantes que surgieron con Omicron, en el hecho de que te prevengan la posibilidad de contraer una infección leve que curse con resfrío, fiebre, etcétera. Pero si vos estás vacunado con los refuerzos, la chance que tenés de padecer una infección severa que amerite la internación hospitalaria, ni hablemos de terapia intensiva, es bajísima. Sí. Yo creo que el nombre es un nombre desubicado y no le hace bien. Para nada. No hace bien, porque queda temor. Por eso digo, es mucho más sencillo decir, démonos los refuerzos para estar bien protegidos, no va a haber restricciones a la circulación, ventilar los ambientes, usar barbijo. Y claro, si vos tenés un tío, un abuelo de 90 años, 90 y pico de años, 80 y pico de años, decís, tengamos particular cuidado, hagamos poquito, etcétera, hasta tanto se estabiliza un poquito la curva de infección. Quiere decir que esta nueva subvariante lo único que tiene es mayor transmisibilidad. Sí, pero un poquito mayor. Omicron ya dio muchos linajes distintos, B.1, B.2, BA.3, BA.4, BA.5, Q. etcétera. Y todas en general tienen un alto nivel de transmisibilidad. No está claro si esta es más transmisible. Evade un poquito la acción de los anticuerpos, pero no evade la acción protectora de las vacunas. Es lo que más preocupa. Entonces yo creo que es un nombre que no tendría que ser usado porque no se corresponde con la realidad. Bien, ahora te pregunto, gripe A, gripe B. Primero la A, ahora se adosó la B. Bueno, siempre tenemos circulación de A, de influenza A y de influenza B. En distintos momentos recirculan distintas variantes y distintos linajes. Lo importante en gripe es que todos los grupos etarios que tienen que estar vacunados estén vacunados. En eso, entonces, la vacuna impide la infección nuevamente. Impide la infección en forma relativa, pero impide muchísimo la infección severa. Entonces, la vacuna es una gran herramienta, tanto para SARS-CoV-2 como para influenza. Perfecto. ¿Tenemos menos defensas? ¿Estamos más propensos? Viste que te sacaste el barbijo, está todo liberado y todo eso. ¿Nos bajaron la defensa y nos pueden agarrar más fácil los bichos? No hay elementos que justifiquen eso, digamos. La pandemia lo que cambió un poco son los ciclos estacionales de transmisibilidad, porque, por ejemplo, si vos tomás otros virus, como el virus sincicial respiratorio, antes lo tenía siempre entre mayo y junio. Estamos hablando de un virus que afecta mucho a los chicos muy chiquitos. Y ahora estamos en noviembre, diciembre y también tenemos virus sincicial respiratorio. La pandemia subvertió un poco el tablero, pero no es que estamos más flojitos. Como siempre, una vida saludable, es decir, dormir
lo que el cuerpo manda, una alimentación saludable y un poco de ejercicio, contribuye muchísimo a que un sistema inmune funcione realmente bien. El hecho que esta aparezca en esta estación también hace relativiza un poco el impacto, ¿o no? Bueno, en esta estación la ventaja que tenés básicamente con estos virus que se transmiten por vía aérea, que uno cuando el día está lindo, en general, no estás todo el día encerrado, salís más, estás en ambientes abiertos, y la gran ruta de contagio, incluso ahora terminan las clases, entonces los chiquitos no van a estar en las aulas donde hay mucha concentración de chiquitos. Eso ya eso ayuda. Claro, es decir, que claro. el hecho de estar en época estival ayuda a bajar un poquito los niveles de transmisión, pero pese a eso estamos en un aumento frente a la infección por SARS-CoV-2. Ahora, entonces, Jorge, la pregunta que te quería hacer ya el otro día y me olvidé. Si de todas las vacunas que circularon, Moderna, Pfizer, la rusa, que no me acuerdo, la que me... Sputnik. ¿La Sinopharm fue la más leve? No, la Sinopharm es una vacuna muy efectiva, muy efectiva en lo que más preocupa es que es la infección severa. Y se demostró acá en estudios en Argentina, publicados por la Ciudad de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires y por la Nación, también publicados en Brasil, donde en su momento se usó mucho, y en Chile, que no usaron Sinopharm, usaron Sinovac, pero es una vacuna prácticamente idéntica. El asunto con Sinopharm, lo que se aceleró un poco es la aplicación de los refuerzos, ¿sí? Porque bajaba en el tiempo, todas las vacunas bajan los niveles de defensa en el tiempo que proveen, y por eso viene el esquema de refuerzos. Y en Sinopharm se aceleró un poco eso, pero es una excelente vacuna, es decir, la gente vacunada con Sinopharm no tiene que tener ninguna preocupación especial, porque corre a la par de todo el resto de las vacunas. Ajá. Y la Sputnik fue una de las, ¿te acordás que fue muy cuestionada, muy criticada, apareció la política, pero fue una buena vacuna, ¿no? Sí, mira, pero incluso fíjate que hay trabajos publicados en la Argentina por gobiernos que están en los dos lados de la grieta, tanto por el gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, publicaron excelentes artículos científicos absolutamente coincidentes. Es decir, que los niveles de efectividad eran del 80 y pico, 90%, los números parecían calcados y son dos estudios hechos en dos ámbitos distintos. Anduvo muy bien. Ahora, me voy un poco a lo de China, también a lo ocurrido el 20 de marzo de hace 2 años atrás. ¿Estuvo bien que nos hayamos guardado no habiendo casos o nos apresuramos, Jorge, haciendo una retrospectiva? En la Argentina todos sabíamos, te estoy hablando de inicios del 2020, que se venía una ola importante. Entonces la Argentina optó, no sabíamos cómo se comportaba. Siempre es mucho más fácil hablar luego de 2 años de experiencia. Claro, ¿no? Sí. En su momento había mucha precaución, veíamos cómo en Europa y Estados Unidos se expandía el virus y cómo había un nivel de mortalidad muy significativo. Si hoy tendríamos que tomar de vuelta la experiencia, yo creo que habría consenso para, en lugar de hacer una cuarentena tan larga, hacer cuarentenas más cortas, pero de cumplimiento realmente muy efectivo. Claro. Claro, ese es el aprendizaje un poquito a nivel epidemiológico que sacamos de la pandemia. Viste que después se hacía, por ejemplo, cuando aparecían varios casos, se decía, bueno, 4 días, 5 días. Eso fue efectivo, indiscutiblemente acá se dio resultado, ¿no? Bajaban los casos, pero no tan larga, decís vos. No tan larga, o por ahí hacer cuarentenas de 2 semanas, que tiene un poquito que ver con el ciclo del virus o una cosa así. Exacto. Algo que, bueno, en su momento no se sabía cómo se comportaba y cómo iba a evolucionar la pandemia, ¿no? Claro. Además no hay que dejar de lado, doctor, en ese análisis lo que era el contexto en cuanto a estructura sanitaria del país. No, totalmente, porque es importante lo que planteas, porque el hecho de hacer que la curva de contagios crezca en forma más lenta, impuesto por la cuarentena, hizo que, por ejemplo, pudo haber un fortalecimiento importante de todos los sistemas de terapia intensiva, aumentando las camas, etcétera. Necesitábamos un tiempo. La pandemia siempre impone ese tipo de cuestiones. Acá por la pandemia se hizo un hospital de campaña que ha sido muy bueno y que ha dado, gracias a Dios, un lugar donde todas las personas con COVID iban a ese hospital y no se generaban contagios dentro de los otros, ¿no?
Sí, yo creo que ese tiempo fue muy importante. Muy importante. Jorge, un placer como siempre. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Jorge Hefner es doctor en bioquímica, es profesor titular de UBA, investigador superior del CONICET y es director del Departamento de Microbiología dependiente de la UBA. Siempre muy claro, muy paciente para explicarnos. Un capo.